Puerto Maya, certamen creado para promover el legado histórico del exgobernante yucateco. En el callejón del Teatro José Peón Contreras se llevó a cabo la exposición Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+ de la península. Familia bonita, ya nos encontramos a jueves, casi viernes, se acerca el fin de semana y bien, ya transcurrieron 10 días del mes de julio. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando en este espacio informativo donde como siempre es un gusto saludarle y saber que nos acompaña. Y bien, justo hoy en esta tarde de jueves le traemos información sobre algunos programas, algunos puntos importantes que sigue compartiendo el gobernador Joaquín Díaz Mena, que los compartió el día de ayer en su mañanera, justo también para todo el sector educativo, prefectos, docentes, también a todos los PAES, ese personal de apoyo para la educación. Pues le traemos mucha información, así que ¿qué le parece si ya comenzamos? Y bien, queremos iniciar esta tarde compartiéndole cómo se vivió la gran ceremonia del ciclo escolar 2022-2025 del CONALEP, donde estuvo presente el gobernador Joaquín Díaz Mena y también anunció sobre el programa estatal de becas de Escuela de Juventudes Renacimiento, que justo va a empezar para el próximo ciclo escolar. El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2022-2025 del CONALEP Yucatán, donde reconoció el esfuerzo de más de 1,500 estudiantes. Desde el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el gobernador reconoció el esfuerzo y constancia de las y los egresados, así como el papel fundamental de sus familias, destacando que cada logro es resultado del trabajo en equipo. Se llevan algo muy valioso, la certeza de que están mejor preparados para el futuro. Estoy seguro que en el momento de la juventud siempre tenemos incertidumbre por lo que nos espera en la vida, pero si ustedes actúan siempre aplicando los conocimientos y los valores que recibieron en su escuela, estoy seguro que van a lograr esos sueños que todo joven tiene a su edad. Asimismo, Díaz Mena dijo que el personal del CONALEP recibirá por primera ocasión un incentivo económico. El gobernador también anunció que en breve se lanzará el programa estatal de becas universitarias Juventudes Renacimiento, que iniciará en septiembre y beneficiará a los jóvenes desde su primer año de universidad. También se construirá la Universidad Rosario Castellanos en Canacín y la Universidad del Mar en Progreso, como nuevas opciones para quienes no logren ingresar a otras instituciones públicas. Por su parte, el director general del CONALEP Yucatán, Felipe Duarte Ramírez, destacó que las y los egresados no solo reciben su certificado de bachillerato, sino también su título y cédula profesional, lo que posiciona al CONALEP como uno de los pocos subsistemas en el país con este doble reconocimiento. Tele Yucatán, noticias. Y bien, por otra parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena también ha anunciado de la importancia de la libertad de expresión para todos los que se dedican a la prensa. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, hizo un llamado enérgico a todas las autoridades y servidores públicos del Estado a garantizar el respeto al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión como parte del compromiso de su administración con los derechos fundamentales y la democracia. Durante su conferencia matutina mensual con medios de comunicación, Díaz Mena reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier acto que atente contra las y los comunicadores. Yo estoy en contra siempre de cualquier forma de violencia hacia las y los periodistas. Somos muy respetuosos del trabajo de todos y cada uno de ustedes. El gobernador exhortó a todas y todos los servidores públicos de Yucatán a conducirse con ética y garantizar el respeto a la libertad de prensa. Finalmente, recordó que todas y todos los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación deben conducirse bajo principios éticos y con pleno respeto a los derechos humanos. Si fuera el caso que cometió algún exceso en perjuicio de la libertad de expresión de tu persona, pues yo lo invitaría
pues a que rectifique todos los que estamos en la cuarta transformación. Nos debemos a un ideario que respeta las libertades, pero sobre todo que nos obliga a actuar con total ética en el cargo que tenemos. Teleyucatán, noticias. Y por otra parte también se ha realizado la entrega de equipos de aparatos ortopédicos así a toda la sociedad yucateca, aparte de la sociedad yucateca, así como también las tarjetas de pensión para personas con discapacidad. En un acto de justicia social, el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, encabezaron la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas y triciclos, equipos que representan una inversión superior a 158,000 pesos y que significan una mejora tangible en la vida de quienes los reciben. Nosotros no vemos a las personas con discapacidad como una carga o como una estadística. Las vemos como ciudadanas y ciudadanos con derechos, con talento, con sueños y con dignidad. Durante la entrega de 65 aparatos ortopédicos, Díaz Mena agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y recordó que gracias al convenio firmado con el gobierno federal, ya se están entregando las tarjetas de la pensión para personas con discapacidad, con un padrón que ha alcanzado las 31,000 personas beneficiarias en todo el estado. Con una inversión bimestral superior a los 100 millones de pesos, se avanza en el compromiso de ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. En su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, destacó que esta entrega representa un acto de solidaridad, esperanza y dignidad que contribuye a la autonomía y calidad de vida de las personas beneficiarias. Teleyucatán, noticias. Y hasta el momento se han registrado en los últimos 6 meses más de 80 eventos y también 100 programados para el resto del año en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo que significa que vamos bien para superar la cifra del año anterior. Esto es lo que explicó el titular de Patronato Cultur, Clemente Escalante Alcocer. Casi 80 eventos, en particular en estos últimos 6 meses, y hay 106 programados para estos próximos 6 meses. Hay una derrama importante. Nuestro reto siempre tiene que ver con incrementar los números que se tuvieron en el año 2024. Hoy hay una campaña puntual, no nada más para poder comercializar y promocionar un centro tan importante como Siglo XXI. Quiero comentar puntualmente, coordinados con Fideture, varios de estos eventos. Hay programado un evento muy grande que tiene que ver con médicos y con ginecólogos a nivel nacional, que fue promovido por lo que es una Fideture y que tiene que ver con los espacios. Y después de esta información comenzamos a agradecer a toda la gente que nos acompaña en esta tarde de jueves, que bueno, ya se acerca el fin de semana. Y bien, le recordamos que bueno, le estamos informando no solo en el canal local 4.1, sino también a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Teleyucatán en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos ahí en vivo. Si nos envía sus saludos a través de Facebook, los estaremos leyendo, así como también se puede comunicar al número que le aparece en pantalla, compartiéndonos si está almorzando, si le quiere mandar saludos, felicitaciones a alguien o si tiene algún reporte para que lo estemos leyendo. Y aquí saludamos a David Barragán, que nos ve desde la ciudad de Mérida, y también a Rubén Alvarado, que nos ve desde la bellísima isla de Cozumel. Y bien, nos toca irnos a una breve pausa, pero usted no le cambie, que al regresar tenemos una gran entrevista. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2022-2025 del CONALEP Yucatán, donde reconoció el esfuerzo de más de 1,500 estudiantes. Hasta el momento, se han registrado en los últimos 6 meses más de 80 eventos y 100 programados para el resto del año en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo que significa que vamos bien para superar la cifra del año anterior, explicó el titular del Patronato Cultur, Clemente Escalante Alcocer. Autoridades de la CEGEI, la Sede Culta y Luadi entregaron los premios a los 3 primeros lugares de los concursos de crónica y poesía Felipe Carrillo Puerto, Renacimiento Maya, certamen creado para promover el legado histórico del exgobernante yucateco.
En el callejón del Teatro José Peón Contreras se llevó a cabo la exposición Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+ de la península. Utak nohlume, lihlae kuchenshikital, mahebishkache. Utanil mayat, pektilichin mayatan, unaisika wol, yete gutsaika wohet bash kuyuchul, pektilo, sikbalo, pash, yetel kahlailo, kutak pahalo yetel kmiatsil. Holintan tumen Julia María Chanshikun, yetel Hermilo López. Domingos las 6 tuchidilkin. Utanil mayap tumek tanetek miatzile, kujel sigilo behlae yetel mantats. Tuchikul Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Durante un ciclón tropical, mantén la calma. Infórmate únicamente en medios oficiales. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí hasta que pase. No te expongas al exterior ni estés cerca de ventanas. Mantén desconectados todos los aparatos eléctricos y cierra las llaves de agua y gas para evitar accidentes. No olvides resguardar a tus mascotas y cuida la batería de tu teléfono utilizándolo solo para emergencias. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más ¡Qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio Míralo por Televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Antes de salir de casa, asegura puertas y ventanas. Desconecta artículos electrónicos. Cierra llaves de agua y gas. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien, para mí es un gusto compartir este espacio con el secretario general del CENTE de la sección 33, el secretario BJ Emanuel González Chávez. Bienvenido, secretario. Gracias, María, por el espacio y un saludo cordial a todos tus televidentes. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir justo a compartirnos sobre los puntos importantes, los acuerdos que ha anunciado el gobernador Joaquín Díaz Mena el día de ayer en su mañanera, que son por y para el magisterio. ¿Nos podría compartir un poquito más estos detalles? Claro, pues primero que nada, pues informarles que ayer se dio el anuncio del pago del retroactivo derivado del incremento salarial que se obtuvo mediante la negociación nacional del CENTE con el gobierno federal y que aquí en el estado se ve reflejado con nuestros compañeros estatales también. Ya fue autorizado el pago para el día 16 de julio. Van a recibir nuestros compañeros un retroactivo del 1 de enero a esa fecha. Y en el mes de septiembre reciben un 1% adicional. Y para los compañeros directivos, otro 1% adicional. Esta fue una de las buenas noticias que se dieron ayer. Adicional, pues el compromiso que tienen con los maestros, con la sociedad, con los niños, con los jóvenes, pues da resultado porque se hace un reconocimiento por parte de las autoridades estatales. Hace 22 años que no se movía ninguna prestación, ni de aguinaldo ni de ninguna otra índole. Y es gracias a esta gestión que se ha hecho, a esta escucha y sobre todo las acciones concretas del gobernador, que nos ofrece 2 días de aguinaldo adicionales que se suman a los que ya teníamos establecidos y que en el mes de diciembre estaremos recibiendo los trabajadores de la educación. Así en más también la convocatoria para que todos los compañeros del personal administrativo puedan tener acceso a una plaza, a tener certeza laboral mediante una convocatoria donde se va a identificar pues su perfil, su preparación, el tiempo que llevan cubriendo en el servicio educativo y también para los que ya tienen una plaza y se han dedicado o se han esforzado en prepararse, ya tienen una licenciatura, una maestría o cualquier otro tipo de estudio posgrado, pudieran acceder a un ascenso en cuanto a sus funciones. Si ya son intendentes, pueden pasar a ser administrativos o administrativos a prefectos
y así generar una cadena que los motive a seguirse preparando, ¿no? Son algunas de muchas noticias que se dieron ayer y que pues con agrado recibimos en el sindicato y celebramos, pero pues hay que seguir gestionando. Tú sabes que esta es una labor permanente, las necesidades siempre van a existir. Sí, justo ahorita nos mencionaba sobre una convocatoria para todo ese personal que quiere tener un ascenso, donde podrían encontrar pues los requisitos y cuándo ha sido publicada o cuándo va a ser publicada esta convocatoria. Qué bueno que lo preguntas. Justamente el día de hoy va a ser publicada en la página de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Les pido estarla monitoreando. Nosotros como organización sindical vamos a hacer lo propio y compartirlo de inmediato con los compañeros para que sepan que hay una oportunidad de tener certeza. Ok, perfecto. ¿Y tiene los requisitos que son para este personal? Pues haber estado trabajando por lo menos hasta los últimos 5 años, haber estado activo en algún momento de los últimos 5 años. Puede ser que ya no estés activo actualmente, pero en los últimos 5 años estuviste cubriendo algún contrato. También el hecho de qué tipo de preparación tienes, que tengan sus documentos listos para poderlos entregar y comprobar su nivel de estudios. Y también si han tomado algunos cursos, talleres de preparación para poder cubrir alguna vacante, pues también que los manifiesten en ese momento para garantizar que tienen la preparación, ¿no? ¿Y cómo ha sido la respuesta de pues todo este sector de la educación? Porque sabemos, como nos mencionó, ya había hace muchos años que no se hacía pues tal vez un aumento salarial, todos estos acuerdos que han sido para bien para este sector. ¿Cómo ha sido la respuesta? Pues primero que nada yo los invitaría a que reflexionemos el hecho de que hace más de 22 años no sucedía. Estamos viendo una voluntad política que era prácticamente desaparecida hace años. Entonces, el hecho de que ya se reactive una negociación estatal, donde ya veamos que hay voluntad, donde ya veamos que podamos transitar, pues estos 2 días son un primer impacto y confiamos en que vamos a seguir construyendo más para los trabajadores. Así que yo lo veo como una muy buena medida que nos abre las puertas. Ok, bueno, pues entonces igual invitamos a toda la gente que esté pendiente, ¿verdad?, de todas de las páginas oficiales para esta convocatoria. Más adelante ya tienen algún proyecto, algún programa, algún otro acuerdo donde se pueda haber beneficiado este sector. Claro que sí, pues informarles que igual alguna de las novedades que comunicamos ayer fue el tema de nuestros compañeros prefectos. Tú sabes que los prefectos están allá en las escuelas secundarias apoyando con una labor incansable, pues ya van a tener la oportunidad de poder buscar 12 horas adicionales gracias al perfil con el que cuenten. Si tú tienes el perfil para impartir, por ejemplo, química y eres prefecto, pues puedes buscar estas 12 horas para mejorar tu condición laboral, mejorar esta situación. Y vienen otras noticias muy buenas que ayer no se anunciaron, pero que vienen con la respuesta al Pliego Nacional de Demandas. Te voy a dar un ejemplo. Los niños hasta de 16 años que por alguna mala circunstancia de salud llegaran a tener cáncer, sus padres, si son trabajadores de educación, tienen un permiso especial con goce de sueldo hasta de 30 días durante un año para que acompañen a sus hijos a sus tratamientos. Esto es totalmente indiferente a las licencias por enfermedad que tiene el trabajador. Es una medida de sensibilidad muy importante porque son momentos muy difíciles. También los cuidados maternos tenían un tope de edad de 5 años, 11 meses, para que el padre sea considerado como que necesita estar con el niño para cuidarlo. Ya viste que a veces les da varicela o cualquier otra enfermedad. Pues ahora se duplicó hasta los 12 años. Cualquier niño que tenga hasta 12 años, los trabajadores lo van a poder cubrir. Perfectísimo. Bueno, entonces, ¿nos puede repetir dónde pueden encontrar en todas estas convocatorias y esta información el sector de la educación? Claro que sí, la convocatoria para la admisión y la promoción de PAES la va a publicar en primera instancia la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán en su página de internet, y pues también la vamos a replicar en la página del CENTE, sección 33 Yucatán. También allá vamos a tener toda la información, tanto en documentos como en videos, para aclararles cualquier duda que tengan. Los invitamos a que si tienen alguna otra duda y necesitan orientación, se acerquen con su organización sindical. Estamos a su disposición para poderles apoyar. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo y también habernos compartido esta información. Secretario, lo esperamos para que próximamente también nos esté informando de próximos acuerdos y avances para toda la educación. Y bien, pues nos toca irnos a una breve pausa. Usted no le cambie. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2022-2025 del CONALEP Yucatán, donde reconoció el esfuerzo de más de 1,500 estudiantes.
Hasta el momento, se han registrado en los últimos 6 meses más de 80 eventos y 100 programados para el resto del año en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo que significa que vamos bien para superar la cifra del año anterior, explicó el titular del Patronato Cultur, Clemente Escalante Alcocer. Autoridades de la CEGEI, la sede Cultao y Luadi entregaron los premios a los 3 primeros lugares de los concursos de crónica y poesía Felipe Carrillo Puerto, Renacimiento Maya, certamen creado para promover el legado histórico del exgobernante yucateco. En el callejón del Teatro José Peón Contreras se llevó a cabo la exposición Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+ de la península. En Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. En Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Disfruta Yucatán y sorpréndete de sus maravillas. Visita los paradores turísticos que tenemos para ti. Déjate enamorar por el encanto de las zonas arqueológicas, cenotes, grutas, pueblos y playas con encanto. Haz turismo local, apoya lo nuestro y siéntete orgulloso de ser yucateco. Conoce más en culturyucatán.com. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Crees que la ciencia es aburrida o complicada? Cambia de idea con Ciencia Aplicada, un programa lleno de temas fascinantes y entretenidos, pensado para los jóvenes de hoy. Descubre el lado divertido de la ciencia, los miércoles a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde, solo por Tele Yucatán. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Miguel Ángel León de la Cruz desapareció en Coatzacoalcos, Veracruz, el 6 de mayo de 2016. Ana Karen Aldana Moreno desapareció en Poza Rica, Veracruz, el 13 de octubre de 2024. Fiscalía General de la República. Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa también le queremos compartir la información que dio el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán, Hermilo Barrera Novelo, el cual pues ha compartido sobre los grandes proyectos de inversión que han estado para el Estado, así como también el potencial que sigue reflejando Yucatán, esto en la gran inauguración de la Feria de Proveedores. En la inauguración de la Feria de Proveedores Manufactura, impulsando la proveeduría local, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Hermilo Barrera Novelo, enfatizó que las grandes inversiones que próximamente aterrizarán en el Estado generarán beneficios a las empresas de la región como parte de las acciones para fortalecer la cadena de suministro local. Lo que queremos es crear las sinergias y puentes comerciales sólidos entre las grandes empresas y los proveedores de nuestro Estado, recalcó el funcionario estatal. En este nuevo escenario nacional e internacional, que la empresa yucateca participe sí o sí en los grandes proyectos de inversión que hemos logrado traer. Ya son más de 23,000 millones de pesos de inversión que se ha anunciado y se ha comprometido para el Estado de Yucatán, generando miles de fuentes de empleo que se comprometan con criterios mínimos de proveeduría local. Por su parte, Emilio Blanco del Villar coincidió que no hay que desperdiciar el potencial que se refleja en Yucatán, con un crecimiento por encima de la media nacional.
Yucatán está creciendo en números superiores a la media nacional, 6% que mencionó. Estas ferias de proveeduría, que sin duda son fundamentales para hacer networking. Este tipo de ejercicios que venimos llevando a cabo, no solamente de manera local, ya tuvimos un ejercicio internacional que yo creo que van a rendir frutos muy importantes. Después se lleva a cabo una visita a los stands de las empresas presentes en la feria, ofertando productos de diversos segmentos como tecnología, servicios y demás. Con imágenes de Jorge Quime, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias. Y bien, 5 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Yucatán ahora se irán de intercambio a Canadá. En un marco de orgullo por concluir una nueva generación de docentes, se llevó a cabo la entrega de 224 cartas de pasantes a egresadas y egresados de la licenciatura de la Escuela Normal Superior de Yucatán, Antonio Ventacur, generación 2021-2025. El director de la Escuela Normal Superior de Yucatán, Freddy Espada Sosa, destacó que esta generación está marcada por el esfuerzo de una formación académica, sin bajar los brazos ante la contingencia de una pandemia. Y es así que llegamos a esta gran ceremonia de graduación de la generación 2021-2025 de nuestras 8 especialidades de licenciatura, en un ambiente en el que todavía sentimos las energías y las emociones derivadas de las intensas actividades desplegadas en la escuela con motivo del cierre del semestre. Destacó que los mejores promedios van a poner en alto el nombre de la Normal Superior, tanto a nivel nacional como internacional, como es el caso de 5 estudiantes que estarán de intercambio en Canadá. Con imágenes de Jorge Quime, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias. Y la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán informó que del 14 al 18 de julio se llevará a cabo en sus instalaciones en la calle 31A, sin número por 8, Colonia San Esteban, la recepción y validación de documentos de manera presencial para aspirantes a la Universidad Nacional Rosario Castellanos de Canacín. El horario de atención será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El lunes 14 de julio se atenderá a quienes hayan sido admitidos a la carrera de Tecnología de la Información y Comunicación. El martes 15 a las y los aspirantes a Ingeniería de Control y Automatización a Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas. El miércoles 16 a quienes ingresarán a las licenciaturas de Ciencias de Datos para Negocios, Desarrollo Comunitario de Zonas Metropolitanas y Economía y Desarrollo Sostenible. El jueves 17 de julio se recibirá la documentación de las y los estudiantes admitidos de las carreras de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Filosofía e Historia y Turismo, y el viernes 18 de julio se atenderán a quienes ingresarán a la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas. Y bueno, también hoy le queremos compartir pues los apoyos, la gran ayuda que han recibido de los equipos todo el sector pesquero. Pescadores de Celestún expresaron su gratitud por los chalecos y equipos de radiocomunicación que recibieron de manera gratuita por el programa Seguridad en el Mar. Los hombres de mar afirman que el apoyo evita poner en riesgo sus vidas en caso de una emergencia cuando salen de sus embarcaciones y hacen un llamado a sus colegas a no venderlos. Pues estamos muy agradecidos de verdad porque a veces nos quedamos acá en 5 millas, 6 millas y no pasan los compañeros. A veces estamos hasta un día, horas allá esperando que nos vaya a buscar. Ahorita estamos muy agradecidos con este radio. Jamás voy a vender mi equipo, que me puede salvar la vida, y mi radio, que me puedo comunicar con los compañeros. Lo que pasa es que a nosotros nos sirve como para cuando sale uno de pescas, 2-3 días al Canané y todo eso, y nos ayuda bastante por si alguna marea o alguna volada grande que nos llega a voltear la lancha, pues nos protege bastante. Sí, no nos gustaría, pues, como dice uno, regalarlo, venderlo, no, nos beneficia para todos nosotros. Estamos un poco más seguros para que ya los sirvan, porque antes pues no lo había, y ahorita que lo dio el gobierno, pues sí es un poco de ayuda. Sí, está más seguro, estábamos como por Silán y sí lo sirvió para mucho. Los pescadores afirman que los radios de comunicación marina facilitan la comunicación con sus compañeros en alta mar para ser auxiliados ante emergencias meteorológicas o fallas mecánicas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias.
Y en las instalaciones del 7º Batallón de Ingenieros de Combate, el Ejército Mexicano participó en la ceremonia en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el cual se celebra el 9 de julio. Personal militar del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con la participación de autoridades federales, estatales, municipales y sociedad civil, dieron legitimidad a la destrucción de 304 armas de diferentes características, así como 247 cargadores y 8.659 cartuchos de diversos calibres. El material bélico destruido es resultado de los aseguramientos, donación voluntaria y decomiso de armas. Y bien, desde el 2023 se hizo muy viral ahí en redes sociales un gran fenómeno, un gran animalito, se hizo todo un fenómeno viral, vamos a conocerlo porque hoy se conmemora. El capibara es sin duda la gran celebridad del momento en Internet y, por supuesto, una estrella de este calibre cuenta con una fecha para celebrarlo, ya que este 10 de julio se celebra el Día de Apreciación del Capibara. Esta celebridad del Internet es en realidad el roedor más grande del mundo, perteneciente a la familia de los cabiorfos, lo que lo convierte cercano a los conejillos de indias, cuyos y chinchillas. Los capibaras pueden medir entre 1 y 1.3 metros y pueden llegar a pesar hasta 79 kilos, siendo las hembras un poco más ligeras y pequeñas. Su pelaje suele ser largo y grueso y es vital para regular su temperatura corporal, además de desplazarse con facilidad en el agua. Incluso también les ayuda a mantener su piel seca mientras se encuentran sumergidos. En algunas culturas se les cría como mascotas debido a su temperamento dócil y naturaleza amigable. Sin embargo, es importante recordar que aunque pueden ser buenos compañeros, necesitan un ambiente adecuado que simule su hábitat natural, con acceso a agua y mucho espacio para moverse. Con información de Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Noticias. Y nos vamos a una pausa, no le cambie. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2022-2025 del CONALEP Yucatán, donde reconoció el esfuerzo de más de 1.500 estudiantes. Hasta el momento, se han registrado en los últimos 6 meses más de 80 eventos y 100 programados para el resto del año en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, lo que significa que vamos bien para superar la cifra del año anterior, explicó el titular del Patronato Cultur, Clemente Escalante Alcocer. Autoridades de la CEGEI, la sede Culta y Luadi entregaron los premios a los 3 primeros lugares de los concursos de crónica y poesía Felipe Carrillo Puerto, Renacimiento Maya, certamen creado para promover el legado histórico del exgobernante yucateco. En el callejón del Teatro José Peón Contreras se llevó a cabo la exposición Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+ de la península. En Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera, revisa frenos y llantas de tu vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no manejes. No utilices el celular. Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súbate a Morena! Esaú Galván Rodríguez desapareció en la avenida Puebla, Poza Rica, Veracruz, el 27 de junio de 2024.
Ángel Gerardo Ríos Carmona desapareció en Poza Rica, Veracruz, el 1 de julio de 2024. Fiscalía General de la República. Y después de esta breve pausa también le queremos compartir la actualización de la situación de la muerte de abejas en Ojalal. Tsokuman meseso, tie comisariano halal tie municipio Tecash, Uchbi, Hupeba, Hachta, Tubeta, Talamilo, Titulaclemaco, Boca, Hagwalo, te comunidado, ya Mejencabo, Cajukimilo, vale, Mishmagyo Hebasten. Las abejas solo de repente se empezaron a morir, pero no sabíamos por qué. Entonces vino un compañero y le dijo a mi hijo que hay unas abejas que se están muriendo, son de tu apiario, porque vemos cómo están cayendo las abejas. Y agarró y fue a verlo mi hijo, y cuando llegó ya están muertas sus abejas. Eso empezó desde el mes de mayo. Emilia Tanutsigba, Kaka Tulakle Talamilo, Chen 5 o 6 colmenas, Tubeto Loptio, vale, Tagbelaje, Tsokumas Yátalo, Tag 300 colmenas, Tsokula Kimilo. Cuando empezó eran solo 5 o 6 afectados, son los que estaban más cerca. Entonces ya después cuando empezaron a venir otros compañeros, les dicen que también la de ellos están muriendo. Tulaclemaco Cajanilo Tinojalal Tanuk Atco, Emash resultar nahi culpable titulacle Talamilo Beta Vitieme en cabo, Ubet Cuba responsable, Tomentino Halal más de 90% de la población Comeyástico e producción de cabo. Lo que queremos es que se deje de utilizar ese líquido y que sea responsable la persona que está haciendo eso. Yo es lo que les digo, todos necesitamos de nuestro trabajo, así como las personas que tienen sus abejas, porque con eso se apoya a la gente. Sí. Y también ellos necesitan su sembrado también, pero también que sean responsables por lo que está pasando. Sí. Yete Yochelo Juan Velázquez, Meyana Hitiatula Klesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y ahora veamos qué está sucediendo en el centro de Mérida. La esquina de la calle 36 por 61 del centro histórico de Mérida se ha convertido en un auténtico basurero. Llantas, guacales, sillas, cubetas, envases, botellones de agua purificada, latas de cerveza, escombro, un inodoro y hasta un refri se encuentran tirados en esta céntrica esquina. El agua de las lluvias se está acumulando en los recipientes ahí depositados, generando criaderos de mosquitos como el Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Vecinos de la zona esperan que la autoridad municipal tome medidas para evitar que esta esquina continúe como un basurero clandestino, poniendo en riesgo la salud de quienes viven en sus alrededores. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y ahora nos vamos con lo más viral de las redes sociales. En Tamaulipas, una familia aprovechó la calle inundada para colocar desde su predio un tobogán. Aunque esto no es lo más recomendable por la higiene, el ingenio mexicano se observa hasta en los momentos de tragedia. En el centro de Valladolid, al pasar en una calle del centro, una camioneta dañó el toldo de un puesto ambulante de jugos. Cabe mencionar que la tienda itinerante se encontraba instalada en la línea amarilla de una banqueta. En Junucma, Yucatán, fue captado un pajarotó en pleno estado de tranquilidad. Esta ave es considerada mitológica desde la antigüedad y existe una leyenda al respecto. Tele Yucatán Noticias. Y nos vamos a un corte, no le cambie. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Si reemplacas en el mes que te corresponde, el gobierno del estado trae para ti grandes beneficios. 75% de descuento en multas de la SSP. 100% de reducción del impuesto sobre tenencia.
100% de reducción en refrendos no pagados. Si emplacaste de enero a mayo, tus placas, tarjeta de circulación y calcomanía edición 2025 serán sin costo. Consulta el calendario y agenda tu cita en reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Aprovecha meses sin intereses y realizas el pago con tarjetas participantes. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En el juego está la pasión. Cada paso es pura emoción. Martes a las 9 prende la pantalla. Tele Yucatán donde el deporte estalla. En el juego está la pasión. Hay lugares que se quedan en el corazón. Yucatán es uno de ellos. Camina entre pirámides llenas de historia. Explora cenotes sagrados, rutas milenarias y relájate en playas de color esmeralda. Haz de tu próximo viaje a Yucatán una experiencia inolvidable. Reserva en nuestros paradores turísticos, culturyucatán.com. Te esperamos. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y también le queremos compartir que autoridades de la CEGEI, la Sedeculta y también de la UADY entregaron los premios a los 3 primeros lugares de los concursos de crónica y poesía Felipe Carrillo Puerto Renacimiento Maya, certamen creado para promover el legado histórico del exgobernante yucateco. El primer lugar en el rubro de poesía lo ocupó Carlos Castillo Fernández, el segundo Abraham Semé y el tercero Wolver Rubén Herrera Cardoso. En el concurso de crónica el primer puesto fue para José Tsiva Estrella, el segundo César Estrella Ortega y el tercer lugar lo obtuvo Leonardo Cumul. Y bueno, a partir del día de hoy hasta el 27 de julio usted podrá encontrar una gran exposición. Tie Callejones Teatro José Peón Contreras, Beta Bijumpe Exposición Ucabae Fuera del Marco, creadores LGBTIQ+, Tiale Península. Claro, es una colectiva en el que confluyen 14 artistas, podemos ver grabado, pintura, instalación, video, por supuesto, en el que artistas de la comunidad artística de Yucatán lo que están procurando es demostrar toda esta riqueza que tienen respecto a los temas que ellos elaboran, ¿no? Lo que pretendemos precisamente es como que romper esquemas, de decir que no precisamente todos trabajamos temas de identidad, sino también hay artistas en el que tienen temáticas como muy diversas. El objetivo de la exposición tan beta de crear desde las márgenes y de unas yaptal límites Leili Ujekata tumen estructuras preestablecidas de arte. Y lo que queríamos hacer es esta revisión, ¿no? Empezó con un diálogo entre las obras del acervo, de hecho una de las primeras piezas fue la de Gonzalo Dávila, y de ahí nosotros fuimos como tejiendo precisamente este tipo de temáticas que están girando en torno a la comunidad. Exposición Helao Cababe Fuera del Marco, Ukin Besic, en libertad, Tuchalupa hasta la Tukul, y hasta el Abetic, más ya Balo. Exposición Hela, Hetiusta la Vina y Le, Taque 27 de julio. Yete Yochelo Luis Martínez, Mellana Hiteatula Klesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y ahora conozcamos el caso de Daniel Mo. Por segunda ocasión, el bailarín Daniel Mo busca representar a Yucatán y México en el Mundial de TAP que se llevará a cabo en Praga en octubre. Como saben, el año pasado Daniel fue seleccionado para el Mundial de TAP en Praga en 2024 y bueno, obtuvo el 4º lugar mundial en su categoría. Y regresando, ya comenzando este año, vuelve a concursar y lo selecciona nuevamente para participar en el Mundial de este año 2025. Para lograr este sueño, aún le falta recaudar 60,000 pesos, por lo que su mamá, Luz Vázquez, está llevando a cabo una rifa. Nos encontramos por ahora haciendo una rifa. El costo del boleto va a ser de 100 pesos. Y son 5 premios que vamos a estar rifando con un valor aproximado de entre 900 y 2,000 pesos cada premio. Entre los premios destacan un certificado de regalo de 1,500 pesos para una óptica, masajes de descarga de cuerpo completo, unas velas, entre otros.
Los interesados en apoyar a Daniel a cumplir su sueño pueden adquirir sus boletos al 99 92 32 59 94 o consultar sus redes sociales, porque además de la rifa se planean hacer otros eventos para seguir recaudando fondos. Daniel quiere seguir preparándose para ser uno de los mejores bailarines del mundo. Me impresionó que otra vez me volvieran a seleccionar. Ahorita ya que tengo 13, tengo ya más nivel que el año pasado, pues creo que puedo ganar un mejor lugar ahorita. Debido a su talento, Daniel también fue seleccionado para participar en Bélgica en el Mundial de Ballet y el Showdowns de Italia, pero debido a que no cuenta con los recursos para ir a las 3 competencias, eligió la de TAP. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y si a usted le gustan los gatitos, tiene que visitar esta cafetería. ¿Te animarías a compartir una taza de café o un frappé con unos cuantos michis? El día de hoy conoceremos la cafetería El Gato Félix. El negocio de Rocío Ríos ha generado popularidad entre sus clientes debido a que combina la experiencia de una cafetería con la compañía de michis. Los gatitos que traemos ahora, los bebés que traemos ahora, vienen, están un rato aquí, se suben, tenemos una oficina donde están temporalmente, se suben, comen, hacen del baño, chalala, y vuelven a bajar otra vez, a trabajar. A 6 meses de su apertura, el espacio apoya de manera responsable a michis de la calle y les ofrece una familia. Y queremos apoyar, ¿no?, a través de la cafetería esos gatitos, esos seres que no tienen voz, ¿no? Que la verdad tenemos que hacer conciencia para que no se multipliquen. Son chiquitos, ellos tienen que cumplir 4 meses para poderlos operar o que alcancen el peso indicado, ¿no? O si tienen algún mal, también. O sea, tenemos que esperar que se recuperen. Yo no entrego gatitos enfermos y gatitos no operados. Entonces tengo que esperar que se operen para poderlos ahora sí darlos en adopción. El espacio está diseñado para generar una sensación de confort y bienestar para todos. Sí, tenemos, si te das cuenta, tenemos juegos de mesa, y eso es lo que les encanta a la gente, ¿no? Que vienen, disfrutan su café, disfrutan de su gatito, juegan, y tardan, ¿no? Pues si te das cuenta es como que muy como de casa, como, no sé, un ambiente acogedor, ¿no? Eso es lo que me gusta, que la gente se sienta a gusto. La cafetería se ubica en la calle 48, local 5, de la colonia Roma por Avenida Hidalgo. Es un espacio donde los asistentes pueden celebrar sus cumpleaños o realizar reuniones sociales. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Tele Yucatán Noticias. Y con esto nos despedimos, que tenga una excelente tarde y no le cambie, que al regresar vienen mis compañeros, los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Esto es Sistema Tele Yucatán. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional
vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto como siempre poder saludarle. Hoy es jueves 10 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Los Leones de Yucatán emparejan la serie, derrotan 12 carreras a 10 a los Bravos de León. Además, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, presenta los Centros de Excelencia de Tiro con Arco. Y también, la selección de natación artística de Yucatán realiza este jueves una exhibición en el estadio Salvador Alvarado. Todo esto y más, mucho más, este jueves en Deportes Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión número 1068 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, le agradezco su sintonía a través del 4.1 y le recuerdo que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. También estamos vía YouTube. Y aquí en el estudio, Antonio Rizama, como siempre, qué gusto saludar. Hoy jueves 10 de julio, ¿qué se conmemora hoy? Hoy, por ejemplo, que se dieron a conocer pues la construcción de estos 2 centros de excelencia de tiro con arco. Buenas noticias para Yucatán y también para Baja California. Bueno, eso no se conmeyora, pero bueno, se anunció nada más el día de hoy. Pero también usted nos puede seguir a través de redes sociales. Recuerde que nos puede hacer en el Facebook, en @Deportes Tele Yucatán. También nos puede seguir en el ex Twitter, en @Deportes Tele Yucatán. Ahora, si se quiere comunicar vía telefónica con el señor Peniche o conmigo, ¿cuál es el número, mi estimado Mario? Ahí va a aparecer 940-7600 con 10 líneas para que usted marque ahora mismo. Y vámonos a la primera nota, es en relación al rey de los deportes, el béisbol, la garra melenuda. Los Leones triunfaron 12 carreras a 10 ante los Bravos y empataron la serie. Los detalles. En otro juego de volteretas y que se definió hasta la última entrada, los Leones de Yucatán emparejaron la serie a un triunfo por bando al superar anoche 12 carreras por 10 a los Bravos de León en el Estadio Domingo Santana en León, Guanajuato. En la apertura de la novena tanda, los melenudos ganaban por la mínima diferencia de 10 carreras por 9. Sin embargo, en ese capítulo vinieron imparables productores de Jan Herby Solarte y Luis Juárez, que remolcaron par de carreras que asegurarían la victoria de la novena felina. El choque se volvió de toma y daca, donde los abridores pasaron a la historia y todo recayó en los bullpen relevistas de ambos equipos. Además, de nuevo resaltó la figura del cubano Yadir Drake, quien en el segundo rollo conectó Grand Slam para de esta manera llegar a 100 cuadrangulares. Para este día, en el último de la serie, los Bravos mandarán a la lomita de las responsabilidades al estadounidense Aaron Shortwright, mientras que las Fieras anunciaron a Darío Agrasal. Bueno, dejemos al rey de los deportes, vámonos al tiro con arco, y es que esta mañana se anunció los centros de tiro con arco, precisamente centros de excelencia de esta disciplina. Esto lo anunció Rommel Pacheco Marrufo, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en colaboración con World Archery México, presentaron oficialmente este jueves la apertura de los primeros centros de excelencia de tiro con arco en las ciudades de Mérida y Tijuana, marcando un hito sin precedentes para el desarrollo del alto rendimiento y la formación integral de atletas en el país y el continente.
Con una inversión superior a la de los 40 millones de pesos, este proyecto nace de la idea de posicionar a México como epicentro del futuro del tiro con arco en América, consolidando una estructura de formación, competencia e innovación deportiva de clase mundial. Los centros de excelencia de tiro con arco, que estarán ubicados en el complejo deportivo La Inalámbrica en Mérida, Yucatán, y en el CAR de Tijuana, Baja California, abrirán sus puertas en el mes de diciembre de este año. Ambas sedes contarán con instalaciones de primer nivel, campos de tiro avalados por la World Archery, clínicas de rehabilitación, gimnasios, laboratorios tecnológicos, salas de conferencias y más. A la presentación oficial de los Centros de Excelencia de Tiro con Arco asistieron Rommel Pacheco Marrufo, director de la CONADE, Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México, Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto del Deporte de Baja California, y Juan Carlos del Río, seleccionado nacional y atleta yucateco. Buenas noticias para el deporte del tiro con arco en esta conferencia de prensa que se realizó hace unos minutos en un hotel situado muy cerca de las instalaciones de Sistema Tele Yucatán. Precisamente platicamos con Gabriel Ramos, él es el presidente de la World Archery México, acerca de estos dos centros de gran nivel que van a estar tanto en Tijuana como en Yucatán, centros de excelencia. Bueno, el tiro con arco es un deporte que ha sido una prioridad para México, un deporte que ha dado resultados y que necesita un acompañamiento en el futuro para poder seguir siendo un deporte que dé resultados y que tenga a nuestros atletas compitiendo en el primer nivel. Para eso lo que estamos haciendo es trabajando de manera conjunta con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en una estrategia que nos permita tener más arqueros, más entrenadores y mejores entrenadores y bien capacitados. Entonces estamos creando en esta estructura escuelas de iniciación, semilleros CONADE, escuelas de especialización, que serán entre 8 y 10 escuelas a nivel nacional, y 2 centros de excelencia. Estos 2 centros de excelencia, que serán Tijuana y Mérida, nos ayudan para que nuestros arqueros, como la selección A, en donde está Ale Valencia, donde está Ángela Ruiz, donde está Matías, donde está Juan Carlos del Río, puedan estar perfeccionando sus técnicas y puedan llegar al siguiente nivel, puedan ser competitivamente mejores y que además estratégicamente, geográficamente nos ayude para poder desarrollar el norte y el sur del país. Ese es el proyecto. En estos centros de excelencia ellos tendrán instalaciones tecnológicas, técnicas, clínicas médicas, lógicamente en la parte técnica y mecánica para los arcos, en donde pues cada uno de los atletas pueda tener todas estas instalaciones junto con los entrenadores para poder seguir desarrollándose. Nuestra meta es, bueno, tenemos que iniciar ya, iniciamos con este anuncio, nuestra meta es estar terminados en diciembre. Es un proceso de remodelación en donde instalaciones existentes como es Inalámbrica y como es el CAR de Tijuana ahora van a pasar al siguiente nivel, van a tener lógicamente una intervención en remodelación pues para poder tener iluminación, para poder tener instalaciones, baños, en la parte de lockers, ¿no? Una parte clínica para la parte de fisiatría, una parte para la tecnología en cuanto a los atletas, el uso de ciertos dispositivos, una parte física con un pequeño gimnasio solamente para tiro con arco, y nuestro cálculo es que esté terminado en diciembre y que se pueda empezar a utilizar. Bueno, y aprovechando la visita del titular de la CONADE a esta ciudad, pues la delegación de natación artística realizó una exhibición allá en lo que es la alberca del Estadio Salvador Alvarado. La selección de nado sincronizado de Yucatán recibió esta mañana la visita de Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien los felicitó y exhortó a seguir poniendo en alto el nombre de Yucatán y México en sus diferentes competencias. Esta misma delegación participó en la Olimpiada Nacional del presente año con sede en Guadalajara, Jalisco, y en donde el representativo yucateco obtuvo la cosecha de 8 preseas, de las cuales 3 fueron de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
En esta selección también está integrada por las sirenas Karen Estrada y Constanza Albornoz, quienes meses atrás obtuvieron 2 medallas de oro y 1 de plata en el Campeonato Panamericano Infantil celebrado en Colombia. Durante esta visita, además del yucateco titular de la CONADE, también asistieron Armin Lizama Córdoba, director del Instituto del Deporte del Estado, así como Wendy Mayor, directora técnica de la Asociación Yucatecos en Natación. Pues ya nos vamos, árbitro. Silbatazo final. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Vuelve el programa favorito de los yucatecos. Pinole y sus amigos regresan con más ocurrencias, risas y situaciones disparatadas en el mágico pueblo de Tintinquí. Prepárate para una nueva temporada de Pachonda, donde la diversión nunca termina. No te lo pierdas los jueves a las 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Te invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella